Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy trataremos el tema Segunda Guerra Mundial. Este material está preparado para estudiantes de segundo año medio y corresponde al material de estudio número 5. Muy bien, jóvenes, comencemos entonces. Lea rápidamente las instrucciones, ¿de acuerdo?, que se han repetido en los materiales de estudio anteriores. Sin embargo, en el actual ustedes van a encontrar este recuadro, ¿ya?, porque nuestro material de estudio va a contener actividades que deberán realizar, ¿de acuerdo? Es por ello entonces vamos a necesitar nuestro texto escolar ya de Historia y Geografía segundo medio, propiamente la página 16. ¿Ya? Aquí le va a presentar el contenido de la unidad, ¿ya? Y nosotros estamos acá, en la lección 2, Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. En esta diapositiva usted va a encontrar el link, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo dice: reconocer los antecedentes que dieron origen al conflicto Segunda Guerra Mundial en Europa 1939 a 1945, ¿de acuerdo? Esto me va a permitir conocer las rivalidades políticas e ideológicas que mantienen países hasta el día de hoy. Nuestra ruta de clase es la siguiente: vamos a hacer una introducción tratando los contenidos de la clase anterior, vamos a hacer una conexión de estos contenidos, ¿ya?, una profundización mencionando las causas de la Segunda Guerra Mundial y las actividades que tienen con su material de estudio. Bueno, y ya saben que al finalizar de cada material de estudio ustedes tienen una autoevaluación que responder. Contenido de la clase anterior o del material anterior: vimos totalitarismo, ¿cierto?, características principales de ellos, dónde se originan, ya, en qué periodo se originan. Descubrimos que tenían estructuras comunes, ¿de acuerdo? Algunos de estos totalitarismos eran de carácter global, ¿de acuerdo? Pretendían que todo el mundo estuviera inmerso en su ideología, ¿ya? Mientras que otros totalitarismos, como el nazismo y el fascismo, pretendían el autoabastecimiento o pretendían que su nación, ¿de acuerdo?, surgiera como una potencia. Actividad de inicio entonces. Aquí les presento un mapa de conflictos bélicos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y deberá responder en su cuaderno de preferencia, ¿ya?, a qué se refiere, a qué se refiere el mapa, ¿ya?, qué tipo de eventos muestra, ¿ya? 2. Debe asignarle un nombre, ¿ya?, que tenga relación con lo que explica. Y 3. ¿A qué lugar pertenecen los países involucrados? ¿A qué lugar geográfico pertenecen estos países involucrados? Bien, lea por favor la siguiente cita, que le va a dar cuenta más o menos del ambiente que se vivía en Europa llegando ya a la Segunda Guerra Mundial. Causa de la Segunda Guerra Mundial: tenemos países insatisfechos con los resultados de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Alemania, después del Tratado de Versalles, e Italia, ¿cierto?, cuando entregó territorios. Tenemos democracias liberales cuestionadas, ¿cierto?, por la huelga, ya, inflación, cesantía, crisis económica, ¿de acuerdo? Ya se le viene a la mente, me imagino, el crack del 29, ¿cierto?, la decadencia estadounidense. Tenemos también el fortalecimiento de los totalitarismos, Alemania, Italia, ¿cierto?, la Unión Soviética, y los nacionalismos locales, cada uno bien ferviente con los ideales que proponía, ¿cierto?, de salvaguardar su nación. Y también, como elemento importante aquí, la ambición territorial de estos mismos totalitarismos, ¿ya?, que derivó en expansionismo, bien, o sea, en tener territorios ajenos, con diferentes motivos. Por ejemplo, tener mayores condiciones económicas. Bien, aquí tenemos factores que son determinantes, ya decisivos, para que se comenzara a desarrollar la guerra. El primero de ellos, como dijimos entonces, era el expansionismo y también la carrera armamentista, sobre todo de Alemania, la cual, no respetando el Tratado de Versalles, comenzó a desarrollar industria bélica. Italia y Japón comenzaron procesos de expansión, ¿de acuerdo? Italia en África y Japón en lo que fue el sector asiático, ¿de acuerdo? Seguidamente, el debilitamiento de las democracias. Esto quiere decir que países que se encargaban de salvaguardar, ¿cierto?, los tratados internacionales anteriores no lo pudieron cumplir, ¿de acuerdo? O sea, los acuerdos pasados no se tomaron en cuenta. También tenemos la formación de alianzas. Esto significó la creación de bloques, ¿de acuerdo?, de protección y cooperación mutua ante eventos bélicos.
Les presento acá las potencias del eje, compuestas por Berlín, Roma y Tokio, o sea, Alemania, Italia y Japón, las cuales cada una de ellas realizó graves ataques a la soberanía de diferentes países e incumplió tratados y acuerdos pacíficos. Por ejemplo, Alemania e Italia realizan un acuerdo de cooperación que se denominó el Pacto de Acero, ¿ya?, de cooperación mutua ante eventos de catástrofe o guerra. También Alemania firma con Japón el Tratado Anticomunista, intenta frenar el avance del comunismo en diferentes partes de Europa, ¿ya?, y del mundo, y la ocupación de Italia a Etiopía, ¿cierto?, un país africano. Mientras que los aliados, ¿ya?, que son países contrarios a lo que estaban desarrollando los regímenes totalitarios, se unen para frenar el paso o el avance de estas potencias, ¿cierto? Por ejemplo, uno fue Francia, Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Cada uno con sus colonias, ¿ya?, iban a pelear en lo que fue la Segunda Guerra, ¿ya?, para frenar el avance alemán. La Unión Soviética también. Aquí más adelante vamos a ver cómo la Unión Soviética, después de haber firmado un tratado con Alemania de no agresión, se mete definitivamente en la guerra después, ¿ya?, y se hace parte del bloque aliado, ¿ya? De igual manera, Estados Unidos, ante un ataque efectuado por Japón, también se mete en la guerra. Va a ser un país determinante en el desarrollo del conflicto. Estos países componen el eje de los aliados, ¿de acuerdo? Ya. Coyuntura que inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Todos los conflictos parten con un hecho puntual, específico, denominado coyuntura. Aquí el hecho fue la invasión de Alemania a Polonia. Y la respuesta fue la declaración de guerra de Inglaterra y Francia a Alemania, ¿de acuerdo? Ya, en esta siguiente actividad quiero que usted complete estos recuadros que faltan, ¿cierto?, situando las potencias del eje y las potencias aliadas en cada uno de ellos. Ya, fijarse, en los primeros eventos de la guerra, ¿cierto? Los alemanes vimos que atacaron e invadieron Polonia por la necesidad del control del espacio vital, ¿de acuerdo? O Lebensraum. Alemania ahora ya contaba con poderío militar gracias a la fabricación de armas, ¿ya? Y posteriormente, en el 40, ataca Dinamarca y Noruega, ya, para obtener materias primas, que son el hierro y el carbón, que les servía para abastecer a sus carros de combate. Luego ataca a Bélgica y Holanda, Luxemburgo y Francia. Más adelante bombardea puntos estratégicos de Inglaterra, ya no importando si son militares o civiles, ¿de acuerdo? Y es aquí donde mueren muchas víctimas inocentes. Antes vimos cómo Alemania atacaba a otro país, ¿cierto?, por sus recursos minerales, y ahora Alemania va a invadir parte de la Unión Soviética por sus recursos alimenticios, ¿cierto?, y también de energéticos, ¿de acuerdo? Pero no contaba con que la Unión Soviética se estaba desarrollando uno de los inviernos más fríos, ¿ya? Junto con ello, una respuesta que tuvo la Unión Soviética fue utilizar la estrategia de tierra quemada. Esta estrategia se utiliza para no dejar ningún abastecimiento para las tropas enemigas, ¿de acuerdo? Se queman los campos de cultivo, se queman las casas, ¿ya?, y todo lo que les pueda servir a los adversarios, ¿de acuerdo? Esa es la estrategia de tierra quemada, ¿ya? Dejar inutilizable todas las provisiones y los recursos para el enemigo. De igual manera, otro evento fue el ataque de Japón a la base naval de Pearl Harbor, ¿ya?, en Hawái. Esto marca obviamente la entrada de Estados Unidos al conflicto. Y también, ya al finalizar casi el conflicto, en el 1943 al 1944, Alemania comienza a perder la guerra. ¿Por qué? Porque sus ejércitos ya estaban debilitados y sufren grandes derrotas, sobre todo en este lugar, que fue Stalingrado. Aquí ya comienzan a caer definitivamente. Etapa de la guerra. Las etapas de la guerra son tres: guerra relámpago, ¿ya?, luego alcanza la dimensión mundial y la derrota final. Durante la guerra relámpago, ¿ya?, se producen muchas invasiones a países aledaños a lo que es Alemania. Fíjense, en un poco más de un año se invadieron todos estos territorios. Siguiente, la dimensión mundial. Alemania, que está en Europa, comienza a invadir territorio de la Unión Soviética, que corresponde también a continente asiático, y Japón también, que es de Asia, ataca Hawái, América, ¿ya? De aquí entonces el nombre o la dimensión mundial del conflicto, porque hasta este entonces solamente era una guerra entre europeos. Y finalmente, derrota del eje, ¿ya? Italia firma un armisticio, se rinde, ¿ya?, y sale de la guerra. Alemania es vencido por la Unión Soviética,
¿de acuerdo? El régimen de Hitler se liquida, se finaliza, ¿ya? Pero Japón no quiere renunciar a la guerra, por lo tanto va a ser bombardeado por Estados Unidos, ¿cierto? Ya, jóvenes, tengo preparada para ustedes una actividad final, la cual consiste en revisar en las páginas 50 y 51 de su texto escolar estas lecturas que dan cuenta de visiones de la guerra según diferentes autores. Y quiero que por favor desarrollen las actividades 1 y 2 de la página 51. ¿Bien? Jóvenes, prepárense para la segunda parte de este material. Recuerde realizar su autoevaluación y las preguntas y consultas puede dirigírmelas al correo electrónico y también las vemos y las revisamos en la clase virtual. Chao, que estén muy bien. Nos vemos.